Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gap Academy 2022. Hoy hablaremos sobre gestión financiera, los básicos. Antes de comenzar, como siempre, agradecemos a nuestros sponsors que han hecho posible Gap Academy 2022, AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Regeneron, Novartis y GSK. Este vídeo de Gap Academy fue originalmente grabado en inglés por el señor Otto Spranger. Otto es el tesorero de Gap en el año 2022 y yo tengo el placer de traeros este vídeo en español. Hoy hablaremos sobre 7 temas sobre gestión financiera. Primero hablaremos sobre la Constitución y cómo afecta vuestra situación fiscal, la evaluación y la planeación cuidadosa financiera, estar a prueba de catástrofes, contabilidad, el flujo de caja, los balances y la gestión financiera. El taller de hoy durará unos 20 minutos. Primero empezaremos hablando sobre la importancia de la Constitución, ese documento fundacional que cada organización sin ánimo de lucro y en especial organizaciones de pacientes o grupos de abogacía de pacientes deben tener. Este documento fundacional, que se puede llamar de diversas maneras según el país, estatutos o en inglés bylaws, constitution, tiene diferentes nombres, es un documento realmente importante en el que hay que realmente poner atención cuando lo estamos creando y ser revisado por varias personas porque este documento afecta directamente a vuestro estatus fiscal y a vuestras obligaciones fiscales. Cuando creamos esa constitución, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de organizaciones sin ánimo de lucro o organizaciones de pacientes y están cubiertas diferentemente según la ley del país o de la región. Los tipos de organizaciones sin ánimo de lucro son asociaciones voluntarios, fundaciones, empresas de la sección 21, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Después, también es importante saber que la forma de la Constitución, como hemos dicho antes, define el estatus fiscal o no en muchos países. En varios países las organizaciones sin ánimo de lucro están exentas de pagar impuestos, sobre todo en Europa. Hay que informarse muy bien de la situación fiscal, ya que en algunos países los miembros de la junta directiva son responsables directamente, eh, no solo de los bienes de la organización, también de sus bienes personales. Eso quiere decir que si tuviéramos que afrontar alguna responsabilidad legal o fiscal, los miembros de la junta directiva también podrían ser liables a recibir esa penalty. La gestión financiera varía entre las organizaciones con y sin ánimo de lucro. Por ejemplo, las organizaciones con ánimo de lucro requieren una contabilidad doble y las ONGs normalmente no. También es importante tener en cuenta que cuando abrimos una cuenta bancaria, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Primero, realmente analizar qué banco y qué cuenta bancaria vamos a utilizar. Hay que ver los tipos de interés, todos esos gastos bancarios que nos van a cobrar y negociar con el banco antes de abrir la cuenta para así poder ahorrarnos dinero en esas gestiones y en esos trámites que el banco nos va a cobrar a veces al enviar dinero o para mantener la cuenta. Hay tiempos, por ejemplo ahora, en este año 2022, que los tipos de interés son negativos. Y esto lo hemos visto mucho últimamente, dadas las situaciones geopolíticas. Entonces, hemos observado que los bancos han estado cobrando comisiones de custodia en función del dinero que hay en la cuenta. Eso también es importante tenerlo en cuenta y monitorizarlo. Si la cantidad de dinero que tenéis es suficientemente grande, aconsejamos repartir el dinero entre varias cuentas y varios bancos para estar seguros y prevenir cualquier posible altercado o desastre que nos pueda pasar debido, por ejemplo, a que un banco se caiga en una crisis financiera, etcétera. A continuación hablaremos sobre la evaluación y planificación cuidadosa.
La base de la planificación financiera es el presupuesto. El presupuesto es una de las cosas más importantes ya que comprende todas las entradas y salidas de capital previstas para los próximos años financieros. Como decimos, la planificación es la mitad de la batalla. Tenemos la mitad de la batalla ganada si lo tenemos planeado. El presupuesto debe crearse sobre la base de nuestra planificación financiera a 2 o incluso 3 años vista. También tenemos que planificar nuestras necesidades de inversión. ¿A qué me refiero con necesidades de inversión? Mejoras informáticas en IT, previsión de gastos en materiales de marketing, en impresiones, en roll-ups, previsión de gastos en recursos humanos, previsión de gastos en futuros recursos humanos. Eso quiere decir si vais a contratar a alguien, ¿no? Y también, por supuesto, la infraestructura legal y administrativa de vuestra organización, que también seguramente comporta un gasto adicional. Por último, tenemos que planear la liquidez de nuestra organización. ¿Cuándo esperar, por ejemplo, las cuotas de los miembros si su organización vive de cuotas de asociados, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otra forma de ingreso, por ejemplo, ingresos procedentes de los patrocinadores, de las subvenciones. Tenemos que planear qué trimestres o qué cuatrimestres, según cómo trabajéis en vuestro país, habrá más dinero y qué trimestres o cuatrimestres habrá menos dinero disponible para el funcionamiento de vuestra organización. Ah, quiero que tratemos la planificación presupuestaria con más detalle, ya que es un detalle o es una parte de la gestión financiera que se suele descuidar mucho en las ONGs. Una organización tiene necesidades, deseos y necesidades de reservas, y todo es reservas financieras, capital. Todo eso debe estar contemplado en ese presupuesto. Un presupuesto es una hoja de ruta para su organización. Como la definición de un presupuesto para una ONG la tenemos aquí en pantalla, en este cuadrado gris que solo está en inglés, pero que las voy a traducir ahora mismo al castellano. Un presupuesto de una organización sin ánimo de lucro es un documento de planificación que se utiliza para predecir los gastos y asignar recursos de su organización. Detalla tanto los costes en los que incurrirá su organización como los ingresos que espera recibir durante un tiempo determinado. De nuevo, ¿por qué es importante tener un presupuesto? Un presupuesto, como hemos dicho, es un plan a corto plazo y debe ser cambiable, flexible debido a los imponderables, que eso quiere decir las situaciones imprevisibles. Es la base y el elemento de control de toda la gestión financiera de vuestra organización y proporciona un marco, una autorización, ya que los presupuestos están aprobados por la Junta, y una orientación para todas las decisiones que vuestra organización o que el equipo directivo de vuestra organización va a tomar. Un buen presupuesto tiene tres principios: el de exhaustividad, el de exactitud y el de la clara comunicación. Exhaustividad nos referimos a que debemos registrar todos los ingresos y los gastos en nuestro presupuesto o la proyección de los mismos. Eso también es importante luego para la auditoría financiera. Todos los gastos y ingresos, independientemente de lo pequeños que sean. Exactitud. Debemos hacer una estimación realista de los ingresos y los gastos, no una proyección que sea nuestro sueño o el mejor caso escenario ni el peor de los casos. Tiene que ser lo más exacta posible y la comunicación clara. Debemos comunicar este presupuesto a nuestra junta directiva, pero también a nuestros voluntarios, a nuestros empleados, a todas las personas que participan en nuestra ONG. Recordar que el presupuesto no es algo que debemos tener cerrado solo para ese círculo, ese pequeño círculo interior de personas o solo para la junta directiva. Debe ser transparente y comunicado a todas las personas que interactúan con nuestra organización. Recordar que todos estamos en el mismo barco, en una organización, y todos estamos remando en la misma dirección. Y si no tenemos esa comunicación clara del presupuesto, posiblemente algunos miembros del equipo vayan en diferentes direcciones simplemente porque no tengan claro nuestra planificación fiscal.
El objetivo de esta presupuestación, de este presupuesto, es 1. Controlar los recursos. 2. Comunicar los planes a los miembros del personal, como hemos dicho en el slide anterior. 3. Motivar al equipo para que se esfuerce para alcanzar los objetivos de este presupuesto. 4. Evaluar el rendimiento de la organización. 5. Proporcionar visibilidad del rendimiento de la organización. Y 6, y muy importante, para la responsabilidad de nuestra organización, responsabilidad fiscal y a nivel de compliance. Ahora hablaremos brevemente sobre la estructura de ese presupuesto. Un presupuesto se divide en las siguientes 4 secciones generalmente. La primera es la área idealizada. Esos son los elementos de nuestro presupuesto que vienen de las cuotas de los socios, las subvenciones otorgadas por la ciudad, por un gobierno regional, nacional o supranacional, las herencias, los regalos, las donaciones. Esa es el área idealizada. El segundo es la gestión de activos. Esos son los intereses, los dividendos, los ingresos por los alquileres a largo plazo de alguna propiedad que nuestra organización tenga, por ejemplo, la concesión de derechos de publicidad, etcétera. Después tenemos las operaciones especiales, que son, por ejemplo, las cuotas o ese ingreso de capital que deriva de las cuotas de entrada, los ingresos por ventas de programas, esos ingresos por cuotas de participación en programas o eventos. Esos son lo que llamamos operaciones especiales en nuestro presupuesto. Y por último, son las operaciones económicas empresariales. Eso quiere decir ingresos por los patrocinios, ingresos por publicidad, por venta de material de promoción, etc. Cuando estamos presupuestando, hay dos áreas principales, la área de ingresos y la área de gastos. Los ingresos son, como hemos dicho antes, las cuotas de afiliación, las cuotas de entrada, subvenciones, donaciones, cuotas de eventos, ingresos de bienes de capital o cualquier otra contribución económica a nuestra ONG. Los gastos son todos esos gastos de administración, los gastos de oficina, material de oficina, salarios, etc. También compra de bienes, inversión en publicidad, intereses bancarios, mantenimiento, todo eso son los gastos. La planificación de este presupuesto tiene 3 fases. La primera es antes del ejercicio, la planificación del presupuesto antes del ejercicio fiscal de este año. Durante el ejercicio fiscal es la fase en la que ejecutamos y controlamos de forma continua y comparamos los objetivos de nuestro presupuesto con la realidad de ese mes, ¿no? O de ese trimestre. Y la última fase es después del ejercicio fiscal, o sea, cuando se acaba ese año fiscal, que es la fase en que controlamos y analizamos nuestro presupuesto y esas desviaciones del presupuesto y aprendemos cómo mejorar perdón, nuestra presupuestación para el año siguiente. Ahora hablaremos sobre un concepto que es muy importante y que hemos vivido en nuestras carnes durante estos años. Hay que ser a prueba de catástrofes. Hay que estar totalmente disaster proof, como se dice en inglés. Hay que ser prudente en nuestros gastos porque no sabemos lo que puede venir a nivel geopolítico, a nivel de salud, a nivel mundial. Pensar, por ejemplo, en COVID y como nadie se vio venir y nadie esperaba todas esas dificultades económicas que causaría, sobre todo para organizaciones sin ánimos de lucro o para organizaciones que operaban en una modalidad en que interactuaban cara a cara con las personas o con los patrocinadores o con los pacientes. Hay que pensar en crear y expandir, si las tenemos, esas reservas financieras en caso de una posible catástrofe. Entonces, cuanto mayor sea la base de vuestros ingresos y más diversa, mayor es vuestra independencia económica y financiera, la de vuestra organización, y menor influencia
tenéis de terceros o terceros ejercen menor influencia sobre vuestra organización. Mejor dicho, recordar de que a veces dependemos de la generosidad de los patrocinadores, pero esos patrocinadores suelen ser empresas con ánimo de lucro que tienen sus propios intereses comerciales en mente. Mientras menos influencia terceros tengan sobre nuestra organización y menos dependamos de esos terceros, mejor es nuestra liquidez y mayor es la posibilidad de nuestra supervivencia en caso de una crisis. Seguidamente hablaremos sobre la teneduría de libros y la contabilidad. La teneduría de libros, o lo que en inglés se conoce como bookkeeping, es el registro de las transacciones financieras en el día a día y mantiene la exactitud y la actualización de las transacciones financieras individuales. Antes de seguir a un ejemplo práctico, queremos hacer un breve inciso con este cuadro que tenéis tristemente solo lo tenemos en inglés, pero de la diferencia entre las personas que pueden encargarse de la teneduría de libros y de la contabilidad. Las personas que se encargan de los libros de las ONGs no necesitan una formación especializada ni una certificación CPA. Se encargan de las necesidades diarias de la organización sin ánimo de lucro. En cambio, los contables, que generalmente subcontratamos. Es un servicio que subcontratamos mediante una gestoría o mediante servicios de contabilidad. Los contables de las organizaciones de las ONG requieren un título que normalmente es un título de 4 años y es una certificación de la CPA. Estas personas analizan las finanzas y crean las medidas para la organización sin ánimo de lucro que deben implementar si es necesaria. Esto es un ejemplo muy práctico sobre la teneduría de libros que podéis usar para la contabilidad, esa contabilidad diaria de vuestra organización. Como hemos dicho antes, lo más importante es los ingresos, las cuentas por cobrar y los gastos, que son las cuentas por pagar. En este ejemplo muy práctico, muy básico que veis en pantalla, lo podéis hacer en Excel. Simplemente tenemos estas 7 columnas, son el número de secuencia en nuestro libro, la fecha en que esa transacción ocurrió, el código, que puede ser un texto o un número, porque ya tenemos un código creado para ciertos conceptos que se repiten regularmente, el número en el extracto bancario, ese número que os asigna el banco para esa transacción, el texto, que es el concepto, y si es un ingreso o un gasto. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la primera columna un gasto que es para un gasto postal de 16,80. Después tenemos en la segunda línea, perdón, no columna, línea. En la segunda línea tenemos los ingresos de la cuota de afiliación de esta persona, de Cares Marquit, 25 euros en ingresos. Después hemos creado ese código para todas estas afiliaciones, ¿no? Para todas estas cuotas de afiliación, que es el código 10, ¿no? Pues tenemos dos personas más. Después tenemos una donación de una familia por 420 euros. Todos estos son ingresos. Y luego tenemos una serie de gastos, ¿no? Lo mismo es la fecha, el código que le hemos asignado, porque es un gasto frecuente, el número del extracto bancario. Evidentemente aquí hemos puesto 1, 2, 3, 4, pero puede ser un número más largo en vuestro caso, seguramente lo sea. El concepto, que son gastos de telefonía, de servicios de telefonía, y el gasto de 18,48. Después tenemos otro gasto, que es la honoraria o el pago para una persona que nos ha hecho una formación. Y después tenemos, por ejemplo, 4 gastos que son comisiones bancarias. Esto es un ejemplo muy sencillo que realmente podéis implementar y normalmente con este tipo de documento que podéis hacer en Excel es más que suficiente para llevar el libro de la contabilidad de vuestra organización a nivel diario. Ahora hablaremos sobre el flujo de caja, el cash flow.
flujo de caja o cash flow es el detalle del efectivo recibido y del efectivo gastado. Esto se debe hacer cada mes del año o cada trimestre y se puede hacer fácilmente con un Excel como el que veis en pantalla, que podéis tener conectado también a vuestros libros contables si sabéis cómo hacerlo con fórmulas de Excel. Y eso realmente os ahorrará bastante faena. Pero básicamente el cash flow es como el ejemplo que veis en pantalla. Por ejemplo, esto es un ejemplo que hemos creado. Dice que el cash total recibido durante este periodo de tiempo, que es de enero a marzo, fue de 9.764,11 euros. Hemos tenido unos gastos de 3.874,58 euros y tenemos un balance positivo durante este mes de 5.889,53 euros. Eso quiere decir que en la cantidad, esto es solo para este mes, digamos, y en la cantidad total en que tenemos en el banco son 27.414,57. Esto quiere decir que tenéis un balance de caja positivo y que vuestra organización está en buenas condiciones financieras. Usando el ejemplo que hemos enseñado antes, este tipo de herramientas que son fácilmente creables con una hoja de Excel ayudan a determinar si vuestra empresa, vuestra ONG, vuestra fundación tiene un flujo de caja positivo. En el caso de que el flujo de caja sea negativo durante varios meses, evidentemente un mes puede ser negativo, pero el trimestre puede ser positivo, por ejemplo, pero si hay una sucesión de flujos de caja negativo y es preocupante, debe revisar su plan de negocio o su plan o su presupuesto y resolver este problema antes de que el problema se convierta en algo mayor que pueda poner en peligro a su organización. Ahora introduciremos brevemente las hojas de balances. Otro elemento de la contabilidad son las hojas de balances. Son un informe detallado de la situación financiera de su empresa, que incluye el activo, el pasivo y el capital de su empresa. Eso quiere decir empresa o organización. Eso quiere decir lo que su organización tiene y lo que debe. Acabaremos esta sesión dando unos breves consejos sobre la gestión financiera para ONGs. En resumen, hay que mantener siempre sus registros financieros organizados. Tenemos que controlar los gastos de forma mensual o trimestral, asegurarnos que esos gastos no incrementan exponencialmente de forma inesperada. Hay que reaccionar ante los acontecimientos financieros negativos más pronto que tarde. Hay que pensar en crear esas reservas financieras, ese capital en reserva que necesitamos tener en caso de emergencias o crisis, y hay que ser flexible en nuestros planes. Eso quiere decir, siempre es bueno tener esperanzas de que recibiremos cierto dinero para cierto proyecto o cierto capital, pero también tenemos que pensar que eso posiblemente no pase. Entonces, siempre en ese sentido hay que ponerse en lo peor y proyectar con el capital que tenemos asegurado o que tenemos asegurado que entrará de forma inmediata o de forma temprana. Hay que ser flexibles con nuestros planes y, por ejemplo, si hay una situación financiera negativa, debemos ser suficientemente flexibles para, por ejemplo, cancelar un proyecto o un evento que nos va a costar más de lo que nos va a beneficiar o que nos va a poner en una situación financiera negativa, económicamente hablando. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a Otto Sprenger por realizar este webinar en inglés. Yo solo he tenido el placer de traducirlo a español para vosotros, a castellano. Y de nuevo agradecemos a nuestros sponsors por hacer posible este tipo de formaciones en GAP Academy 2022, AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Regeneron, Novartis y GSK. Muchas gracias.